incertidumbre y riesgo. Lo siento. Incertidumbre, cuando uno dice, ¿qué es incertidumbre y qué es riesgo? Bien. Riesgo tiene una característica. Puede ser medible, a veces cuesta, pero igual se puede ser medible, manejable, y se puede asignar probabilidades a escenarios específicos. ¿Cuál es la idea? Si hay un riesgo, por ejemplo, un ejemplo de riesgo, hay un riesgo de llover, pero nosotros sabemos las probabilidades. Puede ser sol, puede ser lluvia. Uno puede tener una idea, uno puede de alguna manera manejar ese riesgo. En el mercado, uno puede calcular el beta, uno puede calcular un poco la exposición al riesgo pasado, cuantificar eso. Entonces, cuando hay riesgo, uno puede establecer probabilidades. Es común cuando se está haciendo proyectos de inversiones, ¿cierto? Uno tiene que proyectar un flujo de caja, establecer escenarios, es de alguna manera calcular probabilidad. Puede pasar el escenario A, B, C, D y ver si el negocio aguanta todos los escenarios. ¿Entiende? A veces, por ejemplo, si hay el escenario A, B y C, donde el B es mediano, o C es muy malo. Y si el proyecto resiste en el escenario malo y mediano, estamos al otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando hay riesgo, esa es la ventaja. Uno puede manejar, uno puede ocupar estadística, uno puede ocupar variables cuantitativas y tomar ciertas decisiones y saber de cierta manera cuál es el nivel de exposición que uno va a tener frente a este riesgo. Entonces, tomar decisiones bajo riesgo tampoco es cómodo, pero ¿sabe qué? Es algo que se puede tomar cierto nivel de decisiones. É o problema quando há incertidumbre. Ela ser incertidumbre, por concepto, é quando uno não tem ideia de lo que vai passar. É como não sabemos o clima, que é o que vai ocorrer. Não temos ideia. Quando há incertidumbre, não temos previsibilidade. Não conhecemos as probabilidades que podem ocorrer cada uma destas coisas. E por que temos que... É importante entender essas duas coisas, porque nós, a maioria de los que estamos acá, en nuestra profesión, una de las cosas que tenemos que buscar es transformar incertidumbre en riesgo. ¿Y cómo podemos transformar la incertidumbre en riesgo? Buscando previsibilidad, buscando conocer las probabilidades. En otras palabras, generando información útil, relevante, que cuesta extraer. Informação dura, informação difícil de sacar. Ao momento que logramos extrair informação, passamos de dudar para ter crenças. ¿Está bien? Dejamos de decir, no sé lo que va a pasar, para decir, yo creo que puede pasar estas cosas. Y bajo riesgo podemos operar. Bajo riesgo podemos y debemos operar. Acá, cuando sentir riesgo, cualquiera que decidió ingresar al mundo de los negocios tiene que saber que el riesgo es lo que uno se enfrenta todos los días. Emprender, gestionar, dirigir, es lidiar con el riesgo. Entonces, ese es nuestro objetivo y ya les voy haciendo un poquito de spoiler, que es la conclusión de la charla. ¿Está bien? Que es la duda, ¿cierto? Finalmente uno quiere pensar incertidumbre, tormenta, bla, bla, bla. Pero finalmente, ¿cómo aplicamos? Nosotros contadores, soy contador de formación, en especial, ¿cómo podemos ayudar a transformar incertidumbre en riesgo, ¿cierto? Entonces, la incertidumbre es fome, porque hay muchas cosas que no es bacán. Primero, reduce la inversión. Entonces, imagina reducir la inversión por una incertidumbre que podría ser riesgo, ¿entiende? Es decir, cuando hay incertidumbre, por no saber lo que va a pasar, es natural que las empresas esperen, ¿sabe qué? Mejor no invertir ahora. Y si todos empiezan a tener este miedo, empiezan a frenar las inversiones, eso empieza a tener un impacto en el empleo, ¿cierto? En la expansión laboral. Mucha gente empieza a perder sus trabajos. Eso tiene un impacto en la sociedad tremendo. Es horrible y terrible cuando un papá o una mamá llega a la casa y explicar que perdió su trabajo.
Entonces, eso es importante porque nosotros también tenemos un rol político, porque nosotros trabajamos a nivel de la empresa micro, pero también tenemos que presionar a la camada política, a los grandes tomadores de decisión, que bajen la incertidumbre con la que tenemos que lidiar a cada rato, ¿cierto? Las normas, las reglas tienen que estar claras, porque nosotros tenemos que proyectar flujos de caja, tenemos que establecer cuál es la rentabilidad futura del proyecto que a veces demora 20 años para ser rentable. Y si entre medio no logramos proyectar cuánto será, por ejemplo, la tasa de impuesto, eso dificulta nuestro trabajo. La única recomendación que a veces podemos decir es, depende, puede que nos vaya muy bien, puede que nos vaya muy mal. ¿Y qué es lo que va a hacer el inversionista? Entonces yo espero. Puede ser una ventaja esperar. Y ahí, al momento de esperar, no hay crecimiento, no hay nuevos negocios, no hay nuevos emprendimientos, no hay expansión laboral y algunas empresas empiezan a hacer lo que es natural, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos. Imagínense de la nada, están todos listos para salir al fin de semana y descubre que llegó una crisis económica tremenda. Se quebró todo. El mundo quebró. Mucha gente va a dejar. Estaba pensando, ¿sabe qué? Podemos ir con la familia y almorzar domingo en un restaurante peruano. Mejor no, ¿cierto? Algunos iban a comprar un auto. Mejor no. Cuando hay incertidumbre, una reacción normal es frenar los gastos y ahorrar plata, ¿cierto? Ahorrar fondos. Pero pensemos eso a nivel transversal en la economía. Cuando las empresas deciden, ¿sabe qué? Frenemos todo, cortemos gastos, guardemos plata. Este aumento de reservas de efectivo, uno tiene que pensar así, cuando nosotros compramos una acción de una empresa, decidimos poner nuestros recursos en manos de un CEO, lo que esperamos que ese CEO aplique este recurso en la empresa. Inversiones, comprar activo fijo, todo. Lo que no queremos es que el CEO arme una pirámide de dinero y decir, tengo mucho dinero para gastar, ¿cierto? Porque si yo quisiera que una empresa acumulara caja, yo pondría mi plata en un banco. Lo ideal es que las empresas tengan la caja justa para lidiar con el riesgo operativo, pero no tener más caja, porque eso básicamente infla el activo, reduce la rentabilidad sobre el activo, ¿cierto? El ROA, reduce el ROE y la empresa se pone menos eficiente. La empresa debiera tener la cantidad de caja justa y necesaria. Está desperdiciando retorno. Cuando las empresas empiezan a acumular mucha caja debido a una incertidumbre que hay macroeconómica en el sector en que está operando, eso nos afecta a todos. Porque una empresa debiera tener activo fijo, debería estar haciendo expansión, no juntando caja en el banco. La caja, así, detenida en la plata, así como el agua, ¿cierto? Si yo dejo este vasito de agua, dejo ahí y vuelvo en 6 meses más, no puedo tomarlo, ¿cierto? Con la plata pasa lo mismo, la plata hay que moverla, los recursos hay que moverlos. Entonces, cuando las empresas empiezan a aumentar las reservas de efectivo y no hacen la inversión, es una plata que no se está multiplicando, es una plata que está generando un retorno marginal, ¿cierto? Y ahí empezamos a ver otras situaciones que se dan cuando hay mucha incertidumbre, que es un reparto de dividendos, pero no un reparto de dividendo con alegría, ¿cierto? ¿Cuál es el reparto de dividendo con alegría? Como no fue bien, tuvimos mucha rentabilidad, mucha utilidad, compartamos eso con nuestros accionistas, ¿cierto? No. Es cuando empieza a haber reparto de dividendo, porque la empresa simplemente no tiene buenos proyectos con rentabilidad interesante cuando lo ajusta por riesgo y prefiere decir, ¿sabe qué? El CEO dice, con toda esta plata no voy a invertir, prefiero devolver a ustedes accionistas y ustedes deciden dónde llevar esta plata. ¿Y qué es lo que observamos en este escenario? Cuando la incertidumbre se mantiene, es que una plata que podría estar siendo ocupada para inversiones, nosotros la recibimos como nuestro dividendo. Y para empeorar la situación, como estamos enfrentando una incertidumbre local, en una intención de diversificarse y protegerse de esa incertidumbre,
¿Qué es lo que muchos hacen? Agarra esta plata y la saca del país, ¿cierto? Para protegerse. Va a otro lado. Entonces lo que ya estaba difícil se pone más difícil aún. La tasa de interés sube, entonces complica el escenario de financiamiento. Eso es importante que tengamos conciencia de la incertidumbre. Y ahí la pregunta es, ok, ya sabemos la incertidumbre, todo el mal que es, pero ¿qué es lo que genera incertidumbre a nivel de directivo? Eso ya vamos a ver. Pero acá les traje un ejemplo de cómo ha evolucionado al nivel de caja y equivalente de caja de las empresas. ¿Por qué esa es una variable interesante? Porque la idea es que si logramos observar si las empresas están juntando mucha caja a nivel agregado, esa es una mala señal. ¿Por qué? Porque es una señal que no está habiendo inversiones, ¿cierto? Entonces, cuando saqué ese gráfico por la primera vez, bien, yo dije, o sea, soy brasileño, acá en Chile, yo digo, oiga, estos datos están malos. Entonces pedí a mis ayudantes de investigación que vuelvan a sacar. Entonces, no, no está mal, profe. ¿Cómo puede ser? Eso es un outlier. De la nada salta acá. Que no, hay algo raro ahí. Contamos la empresa. No, profe. ¿Qué hubo en 2010? ¿Alguien se acuerda? Quizá algunos estaban haciendo todavía, ¿no? Un terremoto importante, ¿cierto? Uno de los más fuertes. Entonces, imagina un nivel de caja que antes era casi nada, había tanta confianza, ¿cierto?, en la economía. Acá debiera estar alrededor de 2,5 y de la nada eso salta casi 10%. Significa que 10% del activo en promedio es caja, ¿está bien? Y para que tenga como caja, es importante visualizar. Me refiero, se va al banco y ve toda esta cantidad de plata en la cuenta, así. En general, el efectivo casi no maneja más, o sea, en billetes. Y nunca más se atrevieron a dejar tan poquita caja, sí, tan poquita liquidez, ¿cierto? O sea, la incertidumbre genera ciertos efectos indeseables. Uno de ellos es que cuando marca una generación y nadie quiere volver al terror de tener que enfrentar un terremoto y tener 2,5% de caja, ¿cierto? Pero a la vez, ¿qué significa? Las empresas tuvieron que mantener más caja, al invés de hacer inversión en activo fijo, mantuvieron más caja. Y qué es lo que es curioso, la cosa se iba normalizando todo y notamos, o sea, una pendiente, una cierta pendiente, en especial acá. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir aquí? ¿Alguien tiene un acuerdo? Este año, este periodo, ¿cierto? Estallido social, enfrentamos en los últimos años. Estallido social, dos posibles cambios de constitución, posible cambio, reforma tributaria. De hecho, Chile hace mucho tiempo que tiene reforma tributaria. Cada gobierno siempre hay discusiones sobre posibles reformas tributarias. Eso dificulta mucho nuestra labor, porque a nosotros nos toca proyectar flujo de caja. Y si no conocemos las reglas del juego, no sabemos cuánto estarán los impuestos en 10 años más, en 5 años más. Tenemos que proyectar no solamente un escenario, tenemos que proyectar un escenario. Si es que la tasa impositiva es esta. Si es que la inflación es esta. Entonces, cuando vamos a presentar un proyecto financiero, tenemos harto, si pasa eso es tanto, si pasa eso tanto, es mucho sí. El inversionista a veces, hay mucho pero, hay mucho sí. Mejor guardo la plata en mi bolsillo, la llevo a otro lado, mejor espero, ¿cierto? ¿Y qué es lo que observamos acá? Un aumento considerable de la caja, ¿cierto? Es decir, frena la inversión, baja el desempleo y todo lo demás. Entonces, cuando la empresa enfrenta incertidumbre, ¿qué es lo que muchas empresas hacen? Frena las inversiones. ¿Qué significa frenar inversión? Perder posibles buenas oportunidades, ¿cierto? Porque quizá la oportunidad buena está. El problema es que la empresa no logra descubrir cuáles son las oportunidades buenas porque no logra ver el futuro. Pero la incertidumbre significa que no se sabe lo que va a pasar. No significa que va a pasar algo malo. El tema es que la empresa no sabe cuáles son los proyectos buenos
y cuáles son los proyectos malos. Ese es el tema. Entonces, no podemos confundir incertidumbre con pesimismo. Pero, curiosamente, las medidas de incertidumbre andan junto con pesimismo. Andan un poco junto con pesimismo. Pero a la vez, en algunos casos, el pesimismo baja la incertidumbre. Es raro, pero pasa lo siguiente. A veces, cuando viene una noticia muy mala, cae un meteoro o una guerra, todo eso, es como no hay certidumbre porque ya no tenemos duda de lo que va a pasar en el futuro. Sabemos que el futuro será horrible. ¿Entiendes? Entonces, un pesimismo es una confirmación de expectativa. Entonces, a veces cuando hay una noticia muy mala, uno ya ¿sabe qué? Viene un pesimismo. Empecemos desde ahí. Entonces, ahí empezamos a tener problemas, pero después empieza a pasar algo que es una baja en la caja. Y ahí viene una tristeza. A mí me gusta mucho cuando una empresa reduce su caja porque está aumentando la inversión y aumenta mis expectativas de generación de flujo de caja futuro, ¿cierto? Nuevas sucursales. A mí me encanta eso. Pero no, parece que no fue un poco por ahí lo que ocurrió. Mira, ese es el promedio de reparto de dividendos de Chile. Mira qué es lo que ocurrió este año. Simplemente las empresas dijeron, ¿sabe qué? Si esta plata sigue aumentando mi activo, un CEO que es medido por un índice de rentabilidad como el ROA, ¿cierto? Rentabilidad sobre el activo. Hay dos formas de aumentar el ROA. La forma interesante y bacán, ¿cierto? Que cuando aumenta la utilidad. Y la forma que puede ser un poco tramposa, que es bajar el denominador, ¿cierto? Disminuye el activo y aumenta el ROA, es un ratio. Acá, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sabe qué? La utilidad no estaba aumentando, todos sabemos la crisis que estaban acá. Bajemos el activo. Los CEOs y los grandes gerentes renunciando a recursos para hacer inversiones porque prefería no arriesgarse haciendo nuevos emprendimientos. Microsoft, por ejemplo, estuvo como más o menos unos 30 años, nunca hizo un reparto de un peso siquiera de dividendo. Empresas que tienen buenas oportunidades de inversión, los inversionistas prefieren que esas empresas se queden con la plata de ellos, que no le entregue dividendo, que siga invirtiendo porque esto aumenta el valor de mercado de la empresa, ¿cierto? Pero no es eso lo que ocurrió. Entonces, una tristeza cuando observamos que las empresas simplesmente deciden no invertir. Eso nos impacta a todos. Eso impacta en la oferta de empleo, eso impacta en las oportunidades, es transversal. Y ahí viene, ¿qué es lo que nos genera incertidumbre? Ya sabemos que es malo. Una incertidumbre común es un índice que se llama a incertidumbre de política económica, cuando no tenemos claro cuál es la política económica que va a tomar el gobierno. Si el gobierno empieza a dudar, por ejemplo, que tiene mucha incertidumbre acerca de cuánto será la tasa de impuesto que va a cobrar, si va a aumentar sus gastos o no, ¿cierto? Si el Banco Central va a seguir independiente o no. Cuando hay incertidumbre, pero relacionado a la política económica. Y es curioso, porque acá es un modelo que hicimos, donde agarramos primero en azul el índice de incertidumbre global del mundo. Esta es una medida que es construida a partir de análisis de diarios, ¿está bien? Por minería de texto, se analiza los textos de diarios y se ve la cantidad de menciones a palabras relacionadas a incertidumbre de política económica. Entonces, si un diario empieza a publicar mucho noticias diciendo, por ejemplo, que hay incertidumbre de cambio de tasa de interés, o hay cierta incertidumbre, es decir, el gobierno quizá puede cambiar al presidente del Banco Central, o hacer cosas que nos da a entender que se puede cambiar la regla del juego. Entonces, esa es una medida global, ¿está bien? Esa es una medida global del mundo, y esta acá es una medida de Chile. La roja es medida exclusivamente en Chile. ¿Cuál es la innovación que hicimos en este estudio? Chile es una economía muy abierta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? A veces nosotros decimos, oh, hay mucha incertidumbre acá, están haciendo cambios muy grandes, pero en realidad, al mismo tiempo está Donald Trump allá peleando, diciendo que va a cobrar más caro,
en los aranceles de importación de China, de acero, y nosotros exportamos cobre. Entonces, parte de la incertidumbre que vivimos en Chile no necesariamente tiene que ver con los problemas de Chile, pero sí con los problemas globales, ¿cierto? Entonces, por eso se nota que la incertidumbre de un mundo igual tiene una cierta correlación, ¿cierto?, con la chilena. Se nota, ¿cierto? Y anda más o menos junta acá. Pero en este periodo aquí, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Ahí, como es una charla, no queremos marearles con estadística, pero hicimos un análisis, una regresión entre esas dos variables y sacamos el error. ¿Qué significa con eso? Sacamos como si hubiésemos restado eso y repartimos esta serie en dos. Una serie donde la roja es la parte de la incertidumbre de Chile, que es influenciada por la incertidumbre global, y esta medida no está correlacionada con eso. ¿Qué sería eso? Esa es una medida que refleja la incertidumbre idiosincrática de Chile, local de Chile. ¿Y qué es lo que observamos? Sí, muchos políticos estaban diciendo, pero la incertidumbre que vivimos en Chile es porque en el mundo hay mucha incertidumbre. Está la pandemia, ¿cierto? Y tenía un cierto grado de razón, pero eso no explica todo, no es el cuento completo. Hay una parte muy importante que es una pega que podemos hacer nosotros acá en Chile, que es la incertidumbre local. Y mira el salto que tuvimos en la incertidumbre local. Esa es la parte local. Mucho más verde, ¿puede ver? Mucho más alto que el nivel global y el nivel chileno influenciado por el globo. Esa parte verde, estadísticamente, es la responsabilidad del país. Es la parte que no podemos echar la culpa al mundo externo. ¿Está bien? Ahora, puede sonar político, pero no estoy siendo nada político acá. Estoy siendo simplemente cuantitativo y técnico, porque es algo que tenemos que lidiar. La empresa, en general, no tiene poder sobre eso. Eso es exógeno, o sea, tomamos como algo dado. Tenemos que lidiar con eso. Pero el poder de influenciar eso no es tan grande. Necesitamos de organizaciones para pedir que se apuren un poco más a ponerse de acuerdo y definir las reglas del juego un poquito más rápido, ¿cierto? Eso nos ayuda. Entonces, a nivel mundial, ¿qué es lo que hemos observado? Hay un crecimiento global a lo largo del tiempo de la incertidumbre, ¿cierto? Por ejemplo, ha aumentado. Hay un periodo acá que llega Donald Trump, por ejemplo. Acá, mira, ese es el efecto Trump. Y el efecto Brexit también. Es a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una cierta, cuando llega la pandemia, mira el nivel de incertidumbre que había en la economía. De hecho, es uno de los niveles más altos. Acá no está la serie completa, pero es parecido con una guerra, una Segunda Guerra Mundial, donde uno no tiene idea de lo que va a pasar. Bienvenida. Entonces, es un nivel muy grande de incertidumbre. Y hay una otra medida de incertidumbre, World Uncertainty Index. Ellos miden la nivel de menciones de informes en Banco Central de incertidumbre. Y es curioso qué es lo que ocurre. Esta medida a nivel mundial, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Que acá si observamos lo siguiente, este nivel de incertidumbre en economías, ¿cierto?, de bajos ingresos, países más pobres, mira todo el rango que tiene. Ese es el promedio, ¿cierto? Pero ahí está, algunas muy baja incertidumbre, otras muy alta. Esa es la desviación estándar. Es decir, en esos países las reglas pueden cambiar demasiado. Hay muchas políticas donde, por ejemplo, no hay cierta estabilidad a lo largo del tiempo en las políticas que manejan el país. Por ejemplo, si agarramos en los últimos 100 años, mira la cantidad de cambios que hubo en las reglas políticas de los países en América Latina. Chile, Brasil, ¿cierto? Tuvimos hartos cambios. En las economías emergentes es un poco menos, ¿cierto? El máximo es menor, hay menor máximo de incertidumbre y en promedio menor. Ahora, mira las economías avanzadas. En las economías avanzadas hay menos incertidumbre. Menos incertidumbre. Y por algo uno piensa, ahí viene la pregunta.
por algo son grandes, ¿cierto? ¿Por qué las grandes empresas, hay empresas en estos países avanzados que hacen inversiones que van a demorar 20 años para recuperar su inversión? 20 años. Imagina hacer una inversión gigante que va a recuperar la plata en 20 años. Acá, si tenemos que hacer un proyecto que se va a demorar 20 años de recuperar la plata, es muy riesgoso, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que va a ocurrir en 20 años más? Nosotros no tenemos estabilidad lo suficiente, pero en Chile, por suerte, es el país con mayor estabilidad y calidad de instituciones de América Latina. Para que tenga consideración, para que tengamos una diferenciación entre ser pesimista y tener incertidumbre. La incertidumbre acá todavía es baja comparado con los vecinos, ¿está bien? Característica de las economías grandes es que tienen las reglas del juego más claras. Allá el poder de la ley es más fuerte. En Estados Unidos es común, si uno abre el diario toda la semana, van a ver ejecutivos yéndose a la cárcel, ¿cierto? Allá la información privilegiada, corrupción, el poder de la ley es muy duro. El inversionista minoritario, que no entiende de contabilidad, que no está en esta charla, pero que compra fondos de inversión, es mucho más protegido de acciones oportunistas de directores de empresas. Entonces, esta claridad, esa seguridad, hace con que el mercado financiero de estos países sea bien desarrollado y las empresas cuentan con muchos recursos, mucho más recursos disponibles para hacer su inversión a un costo más bajo. Entonces, la incertidumbre nos quita desarrollo. La incertidumbre, cuando la clase política se tarda en definir reglas, se tarda en ponerse de acuerdo, es lo que ayuda en gran medida a mantener muchas economías acá y no llegar a un nivel avanzado. Y en nuestro estudio, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Una manera de lidiar con la incertidumbre. Bien, hay empresas acá chilenas que tienen la gloria de poder hacer emisión de acciones en Estados Unidos. Son las empresas con ADRs. Nosotros en nuestro estudio encontramos que las empresas con ADR no frenan, no aumenta tanto la liquidez, o sea, no aumenta tanto la caja cuando hay mucha incertidumbre en Chile. ¿Por qué? Porque como están más diversificadas, tiene acceso a mercados internacionales, están más expuestas, logra protegerse un poquito más de los riesgos de incertidumbre local. Una idea genial, ¿cierto? El único problema es que muy pocas empresas en Chile pueden darse el lujo de emitir acciones, más encima en Estados Unidos, es caro, y la mayoría de las empresas en nuestro país son pymes, ¿cierto? Una cantidad importante son pymes, PI, de pequeño, y hay una cantidad importante que son las medianas, que son las que generan una parte importante de los empleos. Esas empresas no pueden irse a Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Nos queda transformar la incertidumbre en riesgo calculable. Y es ahí que es el desafío para muchos de ustedes que estamos acá. ¿Cómo podemos transformar algo? O sea, no sabemos lo que va a pasar, pero no sabemos por qué. Hay dos posibles razones. Una es porque realmente no se puede saber lo que va a pasar porque no es posible calcular. Otra opción es que no sabemos lo que va a pasar porque no contamos con los recursos, las habilidades para leer mejor la economía y entender cuál es la exposición que tenemos ahí. Entonces, cuando ustedes deciden capacitarse más, estudiar más, aprender a dominar herramientas complejas que nos ayude a medir incertidumbre, medir riesgo, medir cuál es la exposición que tiene la empresa a ciertos shocks internacionales para saber si se puede o no hacer cierta inversión, están transformando incertidumbre en riesgo calculable. Y las empresas que logran entender un poco mejor y más rápido qué es lo que pasa en su entorno, logran tomar mejores decisiones y principalmente decisiones oportunas, más rápidas. O sea, hay un dicho en el área de control de gestión que muchas veces
el problema no es la estrategia ser la mejor. Lo que hay es estrategia implementada de manera oportuna. Porque a veces hay estrategias mejores, pero que no son implementadas. Ahí no sirve para el juego, ¿cierto? Lo que sirve es buena estrategia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tener mejores herramientas de pronósticos y análisis. Aterrizando un poquito más. Estamos hablando de en nuestra actividad del día a día, de gestión financiera, gestión de finanzas, gestión tributaria. Necesitamos incorporar ciencia de datos, analítica de datos, estadística, Big Data. Tenemos que dominar herramientas de programación, Python, R. Tenemos que incorporar, cuando tenemos que establecer un presupuesto, variables macroeconómicas. Tenemos que entender cuál es la exposición al riesgo que nuestra organización tiene. Hay empresa que está muy expuesta, por ejemplo, a cambio en el dólar. Imagina, empresa que importa. Hay empresa que está muy expuesta a lo que pasa con el cobre. Hay empresa que está muy expuesta con el clima, ¿cierto? En Chile, con la fruta, con la agricultura. Tenemos que entender dónde está nuestra exposición para buscar protegerse de eso, para buscar elementos que nos ayuden frente a esta incertidumbre. ¿Está bien? Tenemos que integrar variables macroeconómicas cuando vamos a hacer planificación comercial, ¿cierto? Si vamos a hacer una expansión, por ejemplo, inmobiliaria, ¿cuál es el sector, cuál es el grupo económico, por ejemplo, con mayor probabilidad de compra? Tenemos que proyectar la renta, el sueldo de la gente para saber cómo esto impacta nuestro balance, nuestro estado de resultado y nuestra caja futura. Eso de hacer provisión de no pago así, yo siempre digo, qué raro, así como, ¿por qué los números tan así perfectos? 20%. ¿Por qué no 22,493? ¿Cierto? Números muy precisos significa que no es un pronóstico. ¿Cuál es la probabilidad, no sé, de que haya un número root igual a 777777777? ¿Existe ese número root? No sé, quizá existe, pero uno piensa, un número así es raro, ¿cierto? ¿Por qué las provisiones son siempre 5, 10, 15, 20? ¿Sabe por qué? Es una creencia, o quizá no le están dando un número, o sea, está bien si van a poner eso en una nota explicativa, tiene otra finalidad o balance, pero internamente necesitamos números más precisos, ¿está bien? Para pronosticar probabilidad no pago. Hay que hacer un análisis proactivo de los datos internos y externos. No podemos dejar el Big Data, la data de la empresa, botada. Eso es un activo intangible que tiene la empresa. Las empresas tienen que despertar que investigación y desarrollo también se hace aplicado a la gestión. Hay que tener un presupuesto de investigación para mejorar los procesos, entender los indicadores y entender cuál es la matriz de riesgo de la empresa para poder, de cierta manera, entender cuál es la exposición, dónde tiene que protegerse más, para principalmente, no solamente protegerse de un mal, pero no perder oportunidades de inversión, no dejar pasar oportunidades, no, porque después que pasa la incertidumbre, uno se da cuenta, si hubiésemos hecho este proyecto, mira dónde estaríamos ahora, ¿cierto? ¿Cuántas empresas pasa el tiempo y viene el arrepentimiento? Entonces, a partir del momento que logramos medir mejor la situación, pasamos a tener mayor poder de influenciar las decisiones a partir de un dato técnico. ¿Y cuál es la ventaja de desarrollar esas herramientas? Evitar el sesgo humano. ¿Cuál es el sesgo humano? Nosotros cuando tenemos miedo, tenemos una tendencia a tomar decisiones desproporcionales, ¿cierto? Entonces, hay ciertos sesgos psicológicos que cuando tenemos modelos más cuantitativos, logramos reducir estos sesgos. Entonces, cuando una empresa empieza a desarrollar más su ambiente técnico, y esa es mi sugerencia para ustedes, que muchos ya están en empresa y van a salir de acá, sepa diferenciar qué es lo que ustedes están sintiendo de qué es lo que los números están diciendo. ¿Está bien? Y traten de dejar una parte de las decisiones para ser un poco más basada en datos. Decisiones dirigidas por los datos.
Eso nos ayuda a lidiar con los problemas de la incertidumbre, ¿cierto? Porque hay parte de la incertidumbre que es nuestra culpa, que somos nosotros administradores que no estamos siendo capaces de calcular. ¿Por qué? Porque una empresa que no tiene indicadores, que no entiende sus riesgos, que no proyecta los riesgos, que no hace presupuestos considerando distintos escenarios, esta empresa no está preparada para lidiar con la incertidumbre. Essa empresa puede estar renunciando a importantes oportunidades de inversión y por arrepentirse en el futuro. Entonces es importante que ustedes busquen herramientas cuantitativas para apoyar la gestión. ¿Para qué? Para evitar que el sesgo que tenemos haga con que la visión se nuble frente a la incertidumbre cuando no amerita eso. ¿Está bien? Entonces, este es el mensaje que quería dejarles a ustedes, que ni todo es culpa de los demás. ¿Está bien? Ni todo es culpa de la clase política que no se pone de acuerdo, se demora en definir normas, cambia las reglas del juego a cada rato. Sí, tenemos que presionar más, ser mejores ciudadanos, eso sí, pero eso es algo muy macro. A nivel micro, tenemos que desarrollar e implementar herramientas más modernas para transformar incertidumbre en riesgo. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de la charla de hoy. Y ahí yo creo que ahora viene la etapa que quería pedir la opinión de ustedes. ¿Cómo creen que pueden lidiar mejor con la incertidumbre? O alguna pregunta también en los comentarios. ¿Hay alguna normativa internacional o algún libro que puedan recomendar que nos podamos basar para cuantificar el riesgo en una empresa? Porque si bien estamos hablando, no sé, yo soy ingeniero en prevención de riesgo, pero en cuanto a seguridad. Entonces, nosotros hacemos matrices de riesgo, nosotros ponemos criterios para evaluar esa matriz, probabilidad por severidad, y nos da un valor de riesgo, tanto aceptable como no aceptable. Entonces, uno tiene que estar lidiando con esos riesgos, tratar de reducir el riesgo, en este caso, en mi área, digamos, de seguridad, que no haya un accidente, ¿verdad? Entonces, quería saber, bueno, nosotros nos basábamos antiguamente en las cosas, que es muy similar a las ISO de calidad y la ISO, entre otras normas internacionales. Quería saber si hay algo que nos podamos basar nosotros para ver el tema de negocios. Mira, hay una línea que se llama VAR, Value at Risk, que mide el valor de la empresa a escenarios extremos. Escenarios extremos. Que mide una curva de probabilidad y qué es lo que ocurre ahí. Infelizmente es curioso, en finanzas hay toda una literatura de cómo lidiar con riesgo, cómo diversificar su portafolio basado en riesgo, cómo optimizar esos elementos. Hay toda una literatura ahí. Sin embargo, es algo, por ejemplo, su empresa, su negocio es muy única, es muy específica, es muy probable que sea algo que tenga que construir eso. Mi sugerencia es que vaya un poquito más allá, en el sentido que muchas veces los indicadores no conversan uno con el otro. Por ejemplo, si hay un riesgo de accidente, yo estuve trabajando en un mercado inmobiliario, un riesgo de un accidente, o sea, primero es la posible pérdida de una vida humana que nos preocupa a todos. Segundo, gracias a algunos accidentes, hay un riesgo que se enclausura una construcción, ¿cierto? Y eso genera unos efectos en cadena. Se cierra, los contratistas tienen que esperar, los contratistas no contratan, gente pierde su trabajo. Es como hay un efecto en cadena. Entonces, mi sugerencia es que no se quede solamente ahí y empiece a ver este impacto más allá. Esto impacta qué otra área? Recursos humanos impacta así, así, así. El área de provisiones. Hay empresas que se cerran debido a algún tema o una huelga y hay productos que se echan a perder. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis por redes integrados. Y ahí hay toda una línea de análisis de redes en STL o cómo el impacto en una área de riesgo impacta el otro. Por ejemplo, su matriz de riesgo tiene un impacto en el riesgo financiero, pero también en el riesgo de contratación. Si la gente empieza a dudar de la seguridad de la empresa, la productividad baja, ¿cierto?
Entonces, es súper importante buscar cuantificar eso, porque hay mucha empresa que piensa, por ejemplo, que hacer inversiones en seguridad es un mal necesario y no observa la rentabilidad de eso, pero cuando la gente se siente más segura y mejor cuidada, la productividad aumenta. Y eso se puede cuantificar por medidas de clima organizacional, clima laboral, para lograr mostrar que es una inversión con mayor probabilidad de riesgo. Hay que convencer la gerencia de eso. Cuesta porque muchas áreas son vistas como gastos, cuando en realidad son inversiones. Pero la realidad puede ser inversiones, pero si los datos no reflejan eso, no podemos. Entonces, te recomiendo que estudie un poquito más otras áreas, desde estadísticas, pero principalmente indicadores de control de gestión que te ayude a evidenciar un poquito más esa situación. Pero es un desafío. Bienvenido a la profesión del riesgo. Una pregunta. La mayoría de los temas, sobre todo con la asesoría de clientes que hago, y todo, pasa mucho que en lo que es pequeña y mediana empresa, sobre todo en pequeña empresa, cuesta establecer sistemas de control de gestión o sobre todo establecer los modelos estadísticos, los modelos de datos, de gestión de datos para poder establecer el que tenga riesgo. Entonces, comenzando muy artesanalmente, ¿qué tendría que tener o cuáles serían las características que tendría que tener un sistema de control de gestión? Para yo decir, esta información es válida, tiene ciertas características que sea productiva, que sea económica, que me lleguen en ciertos momentos, ¿cómo tendría que generarlo eso? Mira, muy buena la pregunta. Lo que se ha observado a nivel mundial, en especial cuando hay una implementación de cuadro de mando integral, DSC, es que cuando la alta gerencia no se compromete, todo se transforma en burocracia. Entonces, primero hay que partir con la alta gerencia, los altos directores se comprometiendo con el cambio, con la implementación. Porque si no, no se mueve. Esa es la primera cosa de esa. Segunda cosa es que hay un tema cultural muy grande, que muchas veces puede haber ciertas resistencias a indicadores, porque los indicadores a veces pueden mostrar desempeño, pero mal desempeño también. Entonces, si no medimos algo, nunca vamos a descubrir. Entonces, hay un tema cultural. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar hacer? Convencer primero a las autoridades del beneficio de tener ciertas informaciones. Yo creo que ese es el primer paso. Segundo paso es cuantificar el beneficio de tener ese sistema de control de gestión. Es decir, mira cómo estamos haciendo, mira cómo podemos hacer. Y tentar observar la cantidad y medir la cantidad de decisiones que no se están tomando por falta de información. ¿Cuántas oportunidades se pierden por no tener datos y tableros que te dicen, por ejemplo, cuál es la probabilidad de crecimiento en cada área? Los datos. ¿Entienden? Entonces yo creo que empezaría por hacer un convencimiento cultural de indicadores. Y segundo, que los indicadores tienen que venir acompañados de metas e incentivos, ¿cierto? Porque si no, los indicadores desmotivan. Hay un experimento antiguo de Ford que mostraba que grababa a la gente cuando trabajaba. Cuando la gente sabía que estaba siendo monitoreada, trabajaba más rápido, ¿cierto? Pero después esto bajaba. La idea de que simplemente uno está siendo muy controlado también puede ser negativo. La idea es que la gente encuentre una forma para mejorar su calidad de vida, mejorar su sueldo, tener renta variable. No solamente mejorar indicadores, tiene que venir acompañado de una planificación de puestos, sueldos. En general, los trabajadores producen más y mejor cuando entienden su meta, cuando entienden cuál es el impacto que tiene eso en la empresa, en los demás, cuando entiende, oiga, si mejoro mi producción acá, si logro vender más cosas, más gente va a tener su empleo. Y cuando hay una conexión con la misión, con los objetivos de la empresa. Entonces yo creo que el control de gestión ayuda mucho a lidiar con la incertidumbre, pero hay una etapa cultural ahí importante. Una empresa necesita tener una planificación estratégica. El último que viene es el indicador. No, mi sugerencia es que nunca parta con el indicador. Un indicador en una organización es una brújula que debe servir para cumplir un objetivo estratégico, y el objetivo estratégico
ayuda a cumplir la misión, la visión de la empresa. Nosotros, que muchos nos vamos a dedicar al área de control de gestión o controladoría, en Brasil decimos controladoría, en inglés controllership. Es un área que muchos contadores, no necesariamente contadores, ¿está bien? Es un área, actúa, pero lo que se busca es ayudar a la empresa a cumplir su misión, visión, sus metas y objetivos. Eso es lo que se busca. ¿Qué es lo que no se busca? Mostrar cómo la gente trabaja mal, hacer con que la gente se sienta mal con su producción, castigar. No, no es ese el objetivo. Entonces mi sugerencia es partir primero mostrando a todos, pensando un cambio cultural, y después que tengamos claro misión, visión, objetivos, encontramos los indicadores que ayudan a cumplir eso, los incentivos a eso, y el indicador es lo que es el menos relevante, porque los indicadores se encuentran cuáles. ¿Está bien? Eso es lo de la misión, visión y objetivos, eso se puede amarrar en la política de la empresa Debieran. para que se empiece con la cultura, digamos, organizacional. Eso es clave, es decir, idealmente una empresa debe tener sus objetivos estratégicos y cada área tiene que tener objetivos que estén alineados con el objetivo mayor. Y ahí vamos a tener maneras más, o sea, cada área, su área de riesgo, tiene que entender cómo estás aportando al cumplimiento de la misión de la empresa. Ahí vamos a tener una cultura mayor, porque el área de datos, decisiones tomadas a partir de datos, dos cosas que no pueden andar, o sea, separadas. Control de gestión sin datos, datos sin control de gestión, no. Las dos cosas generan problemas. Mejor que adelantarse mucho en uno o en otro es andar de la mano. ¿Está bien? Uno complementa al otro. Hoy día no se puede más hablar de control de gestión sin datos porque todas las empresas, la mayoría que converso tienen el mismo problema. Excel ya no aguanta, los sistemas hechos en Excel, muchos datos, computadores, no tiene a veces datos en las nubes, hay mucha data. Necesitamos herramientas para lidiar con eso. Mi sugerencia, entonces, en resumen es, desde arriba, misión, visión, desde el director, si no tiene metas claras, objetivos claros, los que están en la operación están perdidos, ¿cierto? No sabe cómo aportar. Y la gente cuando tiene una misión, y mejor aún, cuando alguien trabaja en una organización y tiene la suerte de sentir que su objetivo personal, su misión personal, se conecta con la misión de la empresa, va a trabajar feliz y contento. O a veces no pasa eso, pero sabe que el resultado de su labor, si trabaja bien, será bien medido, vendrá una bonificación y con esa bonificación podrá hacer lo que quiera en sus vidas. La motivación es clave. ¿Bien? Los colegas ahí comentan. Sí. Conversar un poco de lo que habla de lo que, la importancia que es la data para la empresa. Un desafío también para nosotros podría ser, no sé si eliminarlo como tal, esa cierta cantidad de data, pero si no, como dijimos al principio, el seleccionar qué es lo realmente útil para nosotros, porque si no, al fin y al cabo, como decimos, a veces no está el almacenamiento suficiente o algo que nos pueda recoger todos los datos. Por lo tanto, también nosotros pescar lo relevante para dejar como de lado esa data que te dije. Entonces, ¿bajo qué criterio o qué recomendación se podría dar para llegar a lo más útil para una empresa? No tanto para el ámbito contable, financiero, social, también todo. Sí, el problema de tener mucha data es que hay una tentación muy grande de generar muchos gráficos, muchos indicadores, ¿cierto? Y una cosa que hay que tener cuidado es cuando uno llega, si voy a resolver los problemas de la empresa, se va a un cerro o una sala cerrada y empieza a hacer gráfico, Excel, sale tablas bonitas y todo, pero la gestión se hace en la cancha, ¿bien? Entonces no hay que olvidarse, la gestión se hace con personas. Gestión no es Excel, ¿está bien? Gestión no es gráfico, no es informe. La gestión ocurre como algo así en el aire. Entonces, ¿cuál es el problema que encontramos cuando empezamos a trabajar con datos? Son sesgos también. Es una creencia que si tenemos problemas de gestión, contratamos un programador y analítica de datos y resolvemos el problema de gestión.
ahora tenemos más problemas de gestión, ¿cierto? Porque hay una persona más de gestión. Mi sugerencia es lo que conversábamos acá. Primero, tener claro la planificación estratégica. ¿Qué objetivos queremos alcanzar? ¿Cuál es nuestra meta de crecimiento? Hay empresas que uno de sus objetivos estratégicos es mantener los clientes satisfechos, porque hay mucho boca a boca, por ejemplo. Es decir, la mayoría de sus clientes llegan por recomendación. Entonces, es un objetivo estratégico mejorar y aumentar la satisfacción del cliente. Y satisfacción del cliente no es algo financiero, ¿cierto? Entonces tenemos que medir eso. Eso a veces puede ser más relevante que la cantidad de papel que se está gastando para imprimir, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos que seguir la regla de Pareto. Una empresa tiene 100 problemas. Tenemos que descubrir cuál es el 20% de los problemas que cuando resolvemos esos problemas, los otros 80% quedan resueltos al tiro. ¿Cómo tener estabilidad? Visión estratégica. Hacer una buena planificación estratégica. Pasar tiempo haciendo focus groups, talleres, definiendo puestos. Y después que tienen eso, vas a mirar los indicadores y descubrir cuáles son los irrelevantes, cuáles son los que aportan poco y cuáles son los que aportan mucho. Entonces la idea es agarrar la data, crear indicadores, sale 100, bota 99 a la basura y queda con lo mejor. A veces uno tiene que renunciar a cierta información. La información que ayuda a reducir la incertidumbre tiene cierta característica, que hay que ser oportuna, no puede llegar como un balance, por ejemplo, muchas veces no sirve para la empresa, porque el balance llega en mayo, febrero, y ya estamos en otro periodo, ¿cierto? Necesitamos información de caja, contabilidad de caja, todo eso. Necesitamos información que llegue a tiempo. Después, información fácil y rápida de entender. Si un gerente que necesita tomar decisión rápida, no puede enviar un informe de 90 páginas, ¿cierto? O sea, lo que les gusta hacer muchas palabras, no. Un gráfico, como vimos acá, un gráfico vale más que 1000 palabras a veces, ¿cierto? O sea, entender por qué algunos países son avanzados mientras otros no, por nivel de incertidumbre. Entonces, tener el poder de síntesis. Ahora, eso es práctica. Necesitamos tener una cultura de crítica y autocrítica. Necesitamos tener una cultura donde se va a presentar y la gente va a decir, eso está mucho, todo, criticar, mejorar. Una cultura de feedback. Eso ayuda mucho. Ahora, cuesta. No hay fórmula, no hay una receta. Cuesta llegar a buenos indicadores. Porque es muy fácil sacar indicadores bonitos, hermosos, con 3 colores, así. Difícil es hacer algo que sirva de guía. Por eso necesitamos de estrategia. La estrategia viene antes. Nuestro rol no es generar informe, no es generar gráfico, es ayudar a las empresas a mejorar sus desempeños. ¿Está bien? Esa es la meta. No se puede confundir con eso. Una vez que uno tiene claro para qué está en la organización, va a ser mucho más fácil definir qué indicadores tiene que ocupar. ¿Alguna otra pregunta o ya estamos? Entonces, muchas gracias. Igual me pueden encontrar por ahí en la escuela. Yo también estoy en LinkedIn, donde siempre trato de compartir contenido y hablar de estos temas. Y eso es como es una jornada, ¿también? De lidiar con la incertidumbre y riesgo es la opción que todos decimos cuando elegimos estar en esta charla y seguir nuestras profesiones. Entonces, gracias a la incertidumbre, riesgo y que la información no es fácil de obtener, que muchos de nosotros tenemos empleo, ¿está bien? Porque nuestra función es exactamente eso, informar, generar insights, inputs que ayuden a la toma de decisión. Entonces, sean amigos de los datos, ¿está bien? Eso es el tips. Gracias por todo. Bueno, agradecer al profesor Tiago por la charla, por cierto, muy interesante. Y bueno, y de parte de la escuela, entregarle un pequeño regalo ya a Tiago. A pesar de que es de la casa, pues tiene su sí.
Eso, pues bueno, los dejamos invitados a las próximas charlas. Ustedes saben que van saliendo por redes sociales, por correo electrónico también, así que para que puedan participar en las siguientes que estén planificadas. Tenía que hacer una charla para... Muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Interrumpir la grabación. Gracias a todos los que están en la casa también. Chicos, aquí está el registro para aquellos que no se hayan inscrito. ¿Ya? Ya podemos decir chistes.